hable a través de su palabra. No lo que se le ocurra a uno, ni mucho menos, no. Extraer lo que Él quiere mostrarnos a través de la palabra. Oremos. Padre, aquí estamos frente a ti, Señor, escudriñando tu palabra, leyendo tu palabra. Y te oramos, Señor, que tú por medio de ella obres en nosotros, Señor, y que tú nos transformes. Queremos crecer espiritualmente, queremos hacer las cosas que tú nos dices que hagamos. Queremos obedecerte, Señor, y obedecerte precisamente en todo lo que tú nos dices a través de tu palabra. Vamos a conocer por medio de ella qué es lo que tú quieres y enseguida, Señor, te oramos que tú nos des la fortaleza por medio de tu Santo Espíritu para obedecer tu santa voluntad. Ponemos esta predicación en tus manos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a dar inicio al estudio de un libro por todos conocido, ¿sí? Vamos a dar inicio al estudio de la epístola de Santiago. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a leer Santiago. No todo el libro, vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pueden sentarse. La carta de Santiago. Debemos tener en cuenta que esta carta tiene unas características especiales, específicas y diferentes a las otras cartas que continuamente leemos de Pablo o de Pedro incluso. Son un poco diferentes a las de... Esta carta es un poco diferente a las cartas del Nuevo Testamento. Mientras que las demás cartas, por lo regular, no completamente, pero por lo regular, están divididas en dos partes. La primera parte de la carta o del libro es para exponer la doctrina, exponer la teología, exponer los principios que se desprenden de toda esa doctrina, que es la explicación de todo lo que Cristo Jesús hizo o de lo que Dios hizo o dijo. Entonces, primero está la explicación, la doctrina,
la teología, todo. Y después, una segunda parte de cada uno de esos libros, de cada una de esas cartas, está la parte práctica. Bueno, ya que conocemos todo eso, ahora esta es la forma práctica como nosotros debemos tener en cuenta esto que acabamos de estudiar. Así son la mayoría de las cartas. Pero la carta de Santiago es diferente porque va directamente a la práctica. No tiene esa primera parte de doctrina y explicación y justificación y demás, sino que va, tú debes hacer esto, a la parte práctica. Por eso es que esta carta es muy práctica, porque nos habla precisamente de lo que tú, yo, todos nosotros tenemos que hacer diariamente, cómo tenemos que vivir, si es que nos consideramos cristianos. Si no, pues no hay necesidad. La carta de Santiago nos enseña cómo debe ser la vida del cristiano en el día a día, cómo debemos vivir. ¿Te consideras cristiano? Ok, entonces tú debes hacer esto y debes hacer lo otro. Además nos muestra cómo podemos saber si nuestras vidas en realidad están agradando y glorificando a nuestro Dios. ¿Estoy cumpliendo con mi papel de cristiano o no? O más allá, ¿en realidad soy cristiano o no? ¿Estoy reflejando a Cristo en mi vida, en el día a día? ¿Qué pruebas tengo de que soy verdadero cristiano? ¿Dónde puedo mirar? Quiero saber, ¿qué tal que yo no sea verdadero cristiano? Santiago nos dice en algún momento que si nuestra fe es verdadera, entonces, o sea que sí somos cristianos, entonces producimos o hacemos buenas obras. Sin buenas obras, como producto de la salvación, sin buenas obras no hay salvación. Hay que entender que las buenas obras no son las que salvan, sino que si tienes buenas obras, son producto de que eres salvo. Tú eres salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por venir a los pies de Cristo en verdadero arrepentimiento y fe, entender que uno es pecador y someterse a Él completamente, entregarle a Él el control de la vida, y es por fe. Si eso que estoy diciendo es verdadero en mi vida, ese arrepentimiento es real, y creo en Cristo Jesús como lo que es el Hijo de Dios y que vino y vivió una vida santa y pagó en la cruz, que celebrábamos hoy en la Santa Cena, pagó en la cruz el castigo que nosotros deberíamos haber llevado y que después resucitó al tercer día. Si creo yo eso firmemente, pues entonces eso va a producir buenas obras. Si no hay esas obras como producto de lo que yo pienso que hice bien, si no hay esas buenas obras, hay algo que está mal, que tienes que revisar. No te has humillado lo suficientemente, no te has negado a ti lo suficientemente, no has comprendido suficientemente el significado del sacrificio de Cristo en la cruz, o algo pasa. No has comprendido. Hay algo. Tienes que escudriñar, tienes que mirar. ¿Qué pasa? Todo esto no quiere decir que no tengamos seguridad de nuestra salvación. Si somos realmente salvos, nunca perderemos, ni nadie nos podrá quitar esa salvación tan grande que Dios nos da por medio de su Hijo, por medio de la fe en su Hijo. Como dice Romanos 8:39, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Ni nosotros, si somos salvos, ni siquiera nosotros mismos podemos
quitarnos nosotros mismos la salvación, porque es obra de Dios, nada ni nadie. Dice la misma palabra de Dios, dice el mismo Dios. Pero esa fe que creemos tener es en realidad verdadera. En realidad me he humillado ante Dios y le he entregado el completo control de mi vida. Someto toda mi vida a Cristo Jesús y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como dice Pablo. No es bueno estar poniendo en duda a cada momento nuestra salvación. Seré salvo cada rato. Eso produce una inestabilidad que no es normal, no debe ser normal. Pero sí es bueno estar seguros de ella para poder disfrutar de ese regalo incomparable y maravilloso que Dios nos da por medio de la salvación y poder disfrutar de su compañía, de su amor y de todo lo que Él significa, todo lo que Él hace por nosotros. Pero esto de confrontarnos a nosotros mismos, no es que sea un invento de uno, de algún predicador o de alguien, ni siquiera de los mismos que escribieron los otros libros de la Biblia, de que a veces que poner en duda su salvación o alguna cosa así, o que tienes que mirar bien si tú eres salvo. Eso lo hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús estuvo diciendo eso, entonces es algo importante que nosotros tenemos que ponerle muchísima atención. Cristo Jesús en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo iba todos los domingos allá a la iglesia y escuchaba tu sermón, y yo iba a unas reuniones de oración y a ciertos estudios bíblicos. Yo hacía todo eso. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Guau! ¿Seré uno de ellos? ¿Seré uno de ellos a los cuales el Señor Jesús le va a contestar así cuando llegue allá? Sí, tú hiciste una cantidad de cosas, pero no, yo no te conozco. Tú no me obedeciste. Tu fe no era verdadera. No te sometiste. Tú no. Devuélvete. Pero hacia abajo. Pablo también nos lo dice de esta manera en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Deja el interrogante Pablo. ¡Guau! Otra vez. ¿Seré yo maestro? Entonces, para hacer este autoexamen, podemos acudir a varias fuentes en la misma palabra de Dios. Una de las fuentes que nos sirve para podernos evaluar correctamente es Primera de Juan. Y les recomiendo que lo lean lentamente y vayan contestando, porque es como si fuera un test. Esto sí, esto no, esto sí. Háganlo, ahí van a saber. Ahí está muy claro. Si, de acuerdo a tus respuestas, ¿eres o no eres cristiano? También podemos dirigirnos a esta carta de Santiago, donde se nos dice claramente qué es lo que debe reflejar la vida de un cristiano. ¿Cómo se muestra? ¿Qué es lo que debe estar mostrando el cristiano para, si es un cristiano verdadero, cómo es que se ve su vida? ¿Se ve así la tuya? Pues eso es lo que toca mirar, es lo que tenemos que hacer.
¿Y qué es lo que debe reflejar nuestra vida? Y hay algunas preguntas de estas que voy a leer que se las vamos a ver en el libro de Santiago. Cómo las maneja él, cómo las trata, cómo nos la aclara y qué es lo que debemos hacer. Preguntas. ¿Demostramos nuestra fe por medio de buenas obras? ¿Hago algo en pro de la vida, del mundo? ¿Hago algo en pro del amor de Cristo Jesús? ¿Lo muestro a los demás? ¿Lo hablo a los demás? ¿Demostramos nuestra fe por medio de buenas obras? ¿O no? Yo no tengo así. Yo voy, estudio y oro y toda la cosa, pero así como buenas obras no. Ok, entonces, un gran interrogante. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo las enfrentamos? Tengo un problema hoy, y en realidad tengo un problema. Tenemos un problema. Y todos nosotros tenemos problemas. Pero ¿cómo los enfrentamos? Ahí, en la forma como tú enfrentes eso, ahí se conoce si eres cristiano. Otra pregunta. ¿Somos solo oidores y no hacedores de la palabra? Solo sé que yo solo oigo qué es lo que tengo que obedecer, pero no lo obedezco. Pero lo oigo. No, yo oigo mucho. Pongo teléfono, escucho, leo y todo, pero no obedezco. Entonces, solo oidores, no hacedores. ¿Somos eso? ¿Somos discriminadores? ¿Tratamos mejor a unos que a otros? ¿Dominamos nuestra lengua? Ustedes saben que en el libro de Santiago hay una porción donde habla de el significado y la forma como usamos nosotros la lengua. Eso que tenemos aquí que a veces dice cosas que uno dice, ay, yo no quería decir eso. ¿Cómo que no? Cada quien dice lo que quiere decir. Y que con un solo dicho puede uno dañar toda una relación. Eso nunca se olvida ya. Algo dice que hay varias cosas que no se puede echar para atrás. La flecha lanzada, otra cosa, y la palabra dicha. Tú la dijiste y ya no la puedes echar para atrás. Por más de que te disculpes, ya no, ya produjo el daño o el beneficio. Otra pregunta, ¿en realidad vivimos apartados del mundo? Y hay que aclarar, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea que hacemos cosas diferentes del mundo. Entonces la pregunta es, ¿en realidad vivimos apartados del mundo y no hacemos las cosas del mundo? ¿O estamos en el mundo y hacemos las cosas del mundo? Todo eso. Esas son las cosas que tenemos que revisar. La respuesta a eso puede ser, listo, bien, buen siervo y fiel. Puedes entrar y disfrutar del cielo. ¿O no? Esto y otros aspectos de la vida cristiana son los que Santiago expone en su carta, por medio de los cuales podemos saber lo que ya dijimos, saber si en realidad nuestra fe es verdadera o no. No es que por las buenas obras seamos salvos, sino que si somos salvos, hacemos buenas obras. Eso quedó claro. Identificar en qué estamos fallando, pues es el primer paso. Después de identificarlo, pues tenemos que empezar a trabajar sobre eso y descubrir qué es lo que no está bien en nuestra relación con el Señor. Y todo eso lo hacemos por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Entonces, habiendo dicho esto, veamos un poquito qué es lo que Santiago nos empieza a decir. Versículo 1, de lo que acabamos de leer. Santiago 1. Santiago 1:1 dice, Santiago, o sea, el que escribe. Yo les escribo esto. A ustedes tales. Santiago, yo, Santiago. Se identifica como Santiago. Lógicamente, el que escribió esa carta, pues fue Santiago. Eso es algo muy profundo. Todos tenemos que tener en cuenta.
¿Y quién es Santiago? Santiago es o fue el hermano de Jesús. Fue uno de los hermanos de Jesús. Fue uno de los que escribió esta carta, y hay otro hermano de Jesús que escribió otra carta, que es Judas. Lógicamente, no Judas el Iscariote. Otro Judas, escribió Judas, y él también es hermano de Cristo, de Jesús. ¿Por qué se llama Santiago? Si donde se habla de él, se habla como Jacobo. Jacobo es el real nombre de él, Jacobo. ¿Por qué entonces no se le dice Jacobo al libro, sino Santiago? Porque en el proceso, ese Jacobo se le añadió la palabra en latín santo. Entonces, de ahí, con esa mezcla en la pronunciación y en la conformación de la palabra Sao Jacobo o Santiago, quedó en últimas. Por eso se llama Santiago, pero es Jacobo, el hermano de Jesús. Y es de notar que aquí en esta presentación que está haciendo Santiago, les voy a decir esto, es de notar que no se presentó como el hermano de Jesús. Cualquiera de nosotros era lo que hubiera hecho. Yo soy Héctor, hermano de Cristo Jesús, del propio, de Dios. Soy hermano de... No soy cualquier persona. No, él no hizo nada de eso. Él no hizo nada de eso. Él tenía claro que la relación con Jesús estaba muy por encima de su relación familiar. Ya había cambiado completamente de dimensión, de estructura, de jerarquía, de lo que sea. Ya no es, soy el hermano de Cristo Jesús. No. Soy un siervo de Cristo Jesús. Lo comprendía también que lo decía así. Lo dice así: siervo de Dios, que es lo que continúa en el versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y de mi hermano. No lo dice, lo reconoce como tal. Siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Todo indica que Santiago, primero ustedes se acuerdan que ninguno de los hermanos de Jesús creía en Jesús. Ellos no creían de que fuera el Mesías y todo esto que se hablaba de él. Ellos no creían para nada. Durante la vida pública de Jesús, no se vio que anduviera con ninguno de sus hermanos, porque todos no creían en él. De acuerdo a las fechas y demás, y a la historia de muchos, se puede ver que Santiago se convirtió y llegó a los pies de Cristo Jesús tan pronto lo vio resucitado. En la Biblia hay un pasaje, no recuerdo cuál es, en que se habla de eso, que Jesús se le apareció a Jacobo, a él. Se le apareció. Entonces, se dice que eso causó tanto impacto en Santiago que desde ese momento cambió completamente y empezó a mirar a Cristo Jesús no como su hermano mayor que de tanto se hablaba y que se va a hablar de mi hermano así de esa manera. Él no es nada de eso, pero entendió y comprendió que lo único que Santiago él mismo podía hacer era un siervo de Jesús al verlo resucitado. Lo impactó tanto que inmediatamente dedicó toda su vida a conocer más de las cosas que Jesús había dicho, había vivido, había mostrado, todos los milagros y todo. Se dedicó a eso porque ya lo veía con otra dimensión. Entonces se apegó tanto al cristianismo, a Cristo Jesús, y su vida cambió completamente. Es más, este libro de Santiago se dice que fue escrito más o menos entre el año 42 y 46.
o sea, muy poco tiempo después de la muerte de Cristo Jesús. Y siendo así, se dice que esta carta de Santiago es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Las cosas estaban muy frescas, estaban, todo el mundo hablaba de eso, de Cristo Jesús. Entonces Santiago se dedicó a conocer más a su hermano, pero ya después de muerto. Santiago fue tanto el cambio que él tuvo, que su vida cristiana, pues se convirtió en algo ejemplar. Y fue tanto su conocimiento y entrega que él llegó a ser una de las columnas más importantes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia en Jerusalén. Santiago con Pedro y con Juan, pues eran como las tres columnas que estaban sosteniendo el inicio de toda la iglesia. Y después, cuando se fueron Pedro y Juan a ciertos viajes, el que quedó representando toda la iglesia fue Santiago. Y a él era que llegaban las preguntas más importantes y quien decidía sobre muchas otras cosas. Sobre todas las cosas que tenían que ver con la iglesia. Entonces, ese era Santiago. ¿Qué sigue diciendo Santiago? Dice, Santiago le dirige la carta a las 12 tribus. Es lo que dice ahí en el primeros versículos. Santiago le dirige la carta a las 12 tribus. Ese nombre de las 12 tribus era como se distinguía o se refería al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces eso era muy claro, eso ya era lo de las 12 tribus en el Antiguo Testamento y ya no, y las 12 tribus tenían cierta, se había desfigurado un poco con lo de la división de Israel, entre Israel y Judá, y ya no eran sino 10 tribus y 12 en el otro lado, y después con las invasiones de los asirios y de los babilonios, ya todo eso quedó mezclado, ya nadie sabía de qué tribu era ni nada, eso se desfiguró un poco, ¿sí? Ya no se hablaba tanto de las 12 tribus, pero aquí Santiago sigue diciendo de las 12 tribus. Entonces es muy factible que él se esté refiriendo a la nueva nación de Israel, al nuevo Israel, en la cual no son solo judíos, sino gentiles, y porque esto es una cosa nueva. Somos como las 12 tribus, somos el pueblo de Dios. Tal vez por eso es que Santiago dice a las 12 tribus, a todos los cristianos, sean gentiles, judíos o lo que sea. Entonces, así es como Santiago le dirige la carta, o dirige la carta a las 12 tribus. Después de la muerte de Esteban, ustedes se acuerdan del episodio de Esteban, que murió perseguido, lo apedrearon a morir, y su testimonio de cómo le oraba al Padre por los que lo estaban apedreando y todo eso. Desde ese momento se disparó una gran persecución contra todos los cristianos. Entonces, a raíz de esa persecución contra todos los cristianos, todo el mundo se cogió para todas partes, arrancó para todas partes. Eso entre comillas, entre paréntesis, más bien, esos son los eventos que uno dice, no, qué desafortunados y toda la cosa, pero esos son los eventos que el mismo Dios produce para que su palabra se irradie y alcance otras dimensiones. Entonces, después de la muerte de Esteban, todos los judíos, o la mayoría de los cristianos, se dispersaron a todas las zonas aledañas, países aledaños. Entonces, por eso es que dice de esa manera Santiago a los dispersados. Santiago se dirige a ellos para recordarles, a todos esos que se fueron, se dirige a ellos, yo creo,
Santiago, con su apego a Cristo Jesús, con la forma como ahora entendía a Cristo Jesús y el Evangelio, él decía, no, ahora todas estas personas que se fueron, no, ellos allá les envió esta carta pues para animarlos a que hicieran la obra y toda la cuestión, pero principalmente para decirles ahora que ustedes van a hablar de Cristo, porque ustedes son cristianos y van a hablar de Cristo, sus vidas tienen que ser así. No olviden, ustedes son cristianos, usted tiene que hacer esto, su vida tiene que demostrar esto, porque si no, no lo son y no van a llevar como debe ser el nombre de Cristo Jesús a las otras naciones. Entonces, por eso es también que Santiago les dirige la carta a ellos, para recordarles cómo debe ser el testimonio de los creyentes, a raíz de que su tarea principal era dar a conocer a Cristo Jesús. Por lo tanto, esta carta es tan pertinente para ellos como para ti, porque ¿cuál es tu tarea como cristiano? La misma, ir y dar a conocer a Cristo Jesús. Esa es tu principal tarea. No es el de venir aquí a Estados Unidos como todos nosotros a buscar una mejor vida económica. No. Bueno, todos nosotros vinimos buscando eso. Pero en este caso es para predicar la palabra. Para predicar la palabra, para dar a conocer a Cristo Jesús, para decirle a todo el mundo yo soy cristiano. Y en esa vivencia los cristianos somos así. La vida del cristiano es así como Santiago la va a mostrar de aquí para adelante. Santiago quería recalcarles que Dios en su divina providencia permitía esta clase de persecución y dispersión de los cristianos para que el evangelio se expandiera y se llevara el mensaje de salvación a todas las naciones. Así era como actuaba Dios. Y nosotros, bueno, sí, nosotros como inmigrantes, ¿entendemos eso? No, para nosotros lo primero es el signo pesos, el signo dólar. ¿Sí? Lo espiritual ahí como añadido o algo ahí secundario. Pero así no es como Dios actúa. Si Dios te trajo, te llevó, te puso aquí, allí o allá, es para que tú obres en lo que Él quiere que todos nosotros hagamos, de hablar de Cristo Jesús, hablar del Evangelio. Santiago termina su saludo, su presentación, diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, salud. Termina esa corta presentación deseando bienestar a todos aquellos que están dispersos. Y sabemos que esa salud, ese deseo de bienestar de Santiago es para ti, es para todos nosotros también. Ya vimos que estamos involucrados en todo eso. Versículo 2. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, y imagino con ese sentimiento de queridos hermanos en Cristo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! ¿Cómo? Eso parece una contradicción. Si te duele, ríe. Pensarán algunos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién va a entender eso? ¿Cómo así? ¿Qué nos quiere decir? Sabemos que la reacción humana ante las pruebas no es de regocijo. Por esto el llamado a que el cristiano afronte las pruebas tranquilamente. Porque la reacción
humana es esa, de wow, no, rechazarlas y sentirse mal y acongojarse y renegar y maldecir y acusar y hacer trampa porque con esta prueba y actuar completamente mal es como la forma normal del hombre a hacerle frente a una prueba. Entonces, por eso es el llamado de Santiago, que no, señor, pero un momento, eso hay que tomarlo tranquilamente, hay que darle su verdadera dimensión. Eso no es de que estás teniendo una prueba, ay, jajaja, estoy teniendo una enfermedad bien grave, jajaja. No, no se refiere a eso de tener gozo en medio de las pruebas, sino a saberlas entender, darles el verdadero significado y entender qué es lo que Dios está haciendo ahí contigo. Para eso son las pruebas. ¿Sí? Cualquier situación que enfrente un cristiano debe estar seguro que es Dios actuando en su vida y llevando a cabo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Él sabe exactamente qué quiere hacer contigo. Él sabe exactamente a ti qué te hace falta. Él sabe exactamente tú qué es lo que estás poniendo en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ah, ok, entonces necesita esta prueba para que esta tanta importancia que le está dando a esto se le quite. Ah, necesita esto otro para purificarlo, así como se purifica la plata o el oro al fuego. Hay que ponerle una prueba bien fuerte para que se dé cuenta que lo importante no es lo material, sino lo espiritual, que lo importante es la esperanza eterna y no tu trabajo y lo que vas de comer hoy o mañana, siendo que si lo pones a él primero, todas esas otras cosas Dios te las da sin ningún problema. Eso lo promete Dios, ¿hay que creerle o no? Pero entonces, esa es la forma como nosotros los cristianos tenemos que tomar las pruebas, entender que es Dios actuando en uno para el beneficio de uno. ¿Cómo va a ser para beneficio mío poniéndome tanto trabajo para conseguir esto o todo lo otro y tener que sufrir y aguantar tanto desdén o tanta explotación o lo que sea aquí o allá? Eso es lo que tú necesitas. Es Dios actuando en ti. ¿Por qué debe estar uno gozoso? Porque uno debe estar gozoso. Uno debe estar gozoso porque es Dios obrando en uno. Dios que tenga tiempo, ojos y todo para obrar en mí, habiendo tantos otros que debería preocuparse por ellos que necesitan más que yo. Pero se preocupa por mí, me manda estas pruebas, está pensando en mí, me está tratando, está reconfigurándome para que me parezca más a Cristo Jesús. Entonces, por eso yo debo tomar cualquier prueba de esa manera tranquila y entender que es Dios obrando en mí, porque es lo que necesito. ¿Cómo debo actuar? Santiago lo aclara enseguida, pero es así como debemos tomar nosotros las pruebas, nosotros los cristianos. No las estamos tomando así. Entonces, otro gran interrogante. ¿Soy cristiano? ¿No estás tomando así las pruebas? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, entendamos que hay diferentes clases de pruebas. Hay diferentes pruebas. Debemos saber distinguir. Si estamos pasando por una prueba, por algo que nosotros, por nuestra desobediencia a Dios, hemos causado, algo que es producido por mi pecado, por mi desobediencia a la autoridad, por mi desobediencia a la ley de Dios, o lo que estoy pasando por algo crítico, bueno, esa es una forma, esa es una prueba. ¿Sí? Tú estás pasando por esa prueba como consecuencia de ese pecado, de ese mal que hiciste. No es lo mismo que las pruebas que se le puedan presentar a un cristiano que viajó a otro país a hablar de la palabra de Dios y las dificultades de la situación y la seguridad y demás.
tiene mucha dificultad, eso son pruebas, pero es muy diferente esa prueba a la prueba que tiene alguien que sufre por algo malo que él hizo. Lógico, es diferente. Y las dos tienen su tratamiento diferente también. Si es por algo que yo hice, que yo cometí ese pecado y tengo esa prueba, pues debo darle gracias a Dios porque veo que es Dios disciplinándome a mí y si me está disciplinando es porque me ama, porque los que disciplinan son los padres que aman a sus hijos. Los padres que no aman a sus hijos no los disciplinan, pero ahí veo que es Dios actuando en mí porque hice mal y me está disciplinando porque Él quiere corregirme, Él quiere remoldearme. Entonces tengo que tener por sumo gozo que Dios está gastando su tiempo y atención en mí y me está disciplinando porque me lo merezco. Esa es una clase de prueba. Y la otra prueba, pues la otra prueba es las que enfrentamos por vivir para Cristo, ¿sí? Los desafíos que se tienen cuando se presenta la palabra de Dios, o los rechazos, o las burlas, o lo que sea, esa es otra prueba, ¿sí? En la cual uno también se goza porque sabe uno que eso es lo normal porque está uno tratando de hablar la verdad en medio de este mundo caído. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando estuvieron presos Pedro y Juan y los estuvieron presos, los soltaron, después los soltaron, pero si ustedes no siguen hablando de Cristo, ellos salieron y siguieron hablando de Cristo. Entonces los volvieron a tomar presos y les dijeron que no, ustedes tienen que hacer caso y les dieron una cantidad de azotes y los liberaron. ¿Sí? Los liberaron. Después de azotarlos. Y salieron gozosos, gozosos porque habían sufrido por el nombre de Cristo. Gozosos. Lean en Hechos 5, como del 17 al 40, una cosa así. Está ese pasaje. Gozar ese dolor, esos azotes y decir, ¡ah, qué bien! Sufrimos por Cristo. Dios nos dio la oportunidad de sufrir por Cristo. ¡Wow! ¿Cómo no voy a estar gozoso? Dios puso sus ojos en mí. Hermanos, esta es apenas una primera parte de lo que Santiago nos va a mostrar de cómo nosotros debemos vivir cristianamente. Lo primero es este punto, las pruebas. Y aquí nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. No digamos, no, pero es que él no conoce los problemas en los que yo estoy. Si él supiera, no iría tanto eso. No, todas, eres cristiano, todas las pruebas. Tenés por sumo gozo todas las pruebas porque Dios está ahí pendiente. Está contigo llevándote de la mano y dándote lo que necesitas. Entonces, hermanos, la lección es esa. Después miramos las herramientas que hay para afrontar esas pruebas. Pero eso lo dejamos para el próximo domingo. Por lo pronto, quedémonos con eso. ¿Soy un verdadero cristiano en la forma como confronto, entiendo las pruebas? ¿O me desespero y niego a Dios prácticamente? A veces no lo digo, pero con los hechos se hacen. Pensemos en eso, hermanos, y orémosle a Dios para que nos dé fortaleza para confrontar las pruebas como Él quiere. Oremos. Padre del cielo, gracias, Señor. Gracias porque tú eres todopoderoso y tú nos muestras tu amor aún a pesar de las pruebas. Señor, enséñanos a vivir cristianamente, Padre. Queremos
exaltarte, queremos darte a conocer a muchos más. Úsanos, Señor, en tu obra. Haznos conocer tu palabra para poder comprender tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.